estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor desarrollo. La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un espacio más, como todos los martes, de Solo Negocios. Y bueno, pues mi nombre es Manuel García y le doy la más cordial bienvenida, como todos los martes, en esta misma hora. Ya en estos atardeceres que poco a poco empiezan a ser cada vez más fríos, acabamos de pasar más o menos pues no sé si sea frente de frío, pues la realidad es que sí se puso medio frío en las mañanas y en las noches, pero luego ya el día mantuvo el calorcito. Hoy está rica la tarde, definitivamente, pero pues yo creo que ya es de las últimas tardes que vamos a estar teniendo así. Ya gradualmente vamos a empezar a entrar en los días fríos, en el invierno, y pues bueno, se nos acaba el año, ¿no? Pues prácticamente ya estamos en el mes de noviembre. Y pues de aquí a la Navidad realmente ya es nada. Ya de hecho podrá ver, ya una vez que pasó esta época del Día de Muertos y Halloween, bueno, pues ya podrá ver en las tiendas que está repleto de cuestiones navideñas, y que ya, pues de hecho se acerca el Buen Fin. El Buen Fin que como cada año, pues obviamente ofrece pues unas oportunidades para los mexicanos similares a las que se tienen en el Black Friday, o al menos esa es la intención cuando se empezó a utilizar, y que en esta ocasión va a ocurrir del 13 al 17 de noviembre. Ya lo tenemos pues casi en la puerta, ya es cuestión de unos días, y entonces pues ya empiezan las ofertas. Ya podrá ver a lo mejor en las redes sociales que algunas tiendas departamentales empiezan a anunciar. Algunas empresas, por ejemplo el IMSS ya también notificó que va a empezar a pagar una parte de los aguinaldos, y también a su vez Seguridad Pública pues también está difundiendo que si usted va a retirar o va a hacer algún retiro importante de aguinaldo en efectivo, pues que puede contar con ellos para llamarles y que le custodien hasta donde tenga que llevar el dinero. Entonces pues ya se empieza a sentir, vamos a decir, la temporada de frío, y pues aquí en México pues seguimos con los vaivenes, tal cual como empezamos el año, de que qué iba a pasar con la economía, qué iba a pasar con Trump, qué iba a pasar con el gobierno de Sheinbaum. Y bueno, pues así hemos estado durante todo el año, entre abrazos de felicitaciones porque se lograron avances, y luego al siguiente día caras largas porque esos avances a lo mejor no eran lo que se esperaban. Y así nos lo hemos llevado, pero yo creo que al final del balance, al menos hasta el día de hoy, parece que las cosas pintan pues mejor de lo que inicialmente se vaticinaban, ¿no? Que esa era la situación. No digo que estemos mejor tal vez que el año pasado, ni que hace 2 años, pero la realidad es que estamos mejor de lo que se esperaba que fuera a ocurrir. Y bueno, pues hoy tenemos un día de noticias que ya se están gestando. Ya sabrá, la semana pasada la Fed bajó sus tasas. Este jueves se reúne el Banco de México, la Junta del Banco de México, lo cual se espera que también ocurra lo mismo. No creo que vaya a haber una sorpresa mayor. Más o menos se espera o se tienen las expectativas de un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia, lo cual estaría ya poniendo a los intereses, en el caso de México, en 7.25. Empezamos, si se acuerda usted del año, pues obviamente empezaron los recortes del 11%, ahora ya estamos cerrando muy probablemente en el 7.25, y es probable, porque también es que lo decían, se esté cerrando el año con 7%. Eso es lo que dice. En realidad
las claves para esta semana, porque es una semana importante al final del día, es esta decisión de Banxico, del Banco de México, que este jueves pues tiene una probabilidad muy alta de que recorte 25 puntos base, para que dejarlo en 7.25 al día de hoy, pero también que no se descarte que termine cerrando el año en 7. Obviamente se ve poco probable que termine abajo de los 7, pero bueno, por lo menos ya es un hecho que estaría entre 7 y 7.25 el cierre de este año, lo cual es bastante. Yo creo que es un muy buen respiro a la economía y para las señales que esta economía también ya está dando, ¿no? En cuestiones sobre todo de recuperación económica, que todavía no se ve que llegue, pero de todas maneras como que de repente pensamos que las cosas van peor de lo que creemos y los números nos dicen que no estamos todavía tan mal. Y digo todavía porque sigue todavía el vaticinio de que las cosas pues obviamente no van hacia arriba, ¿verdad? Y esto no es una cuestión solamente de México, sino también que vamos unidos a los vaivenes políticos y económicos de nuestro vecino Estados Unidos. También otra clave importante para este fin de semana, o bueno, para esta semana, tómelo así, es que el viernes se va a dar el informe de la inflación, bueno, concretamente publica el INEGI, y estaría cerrando más o menos en este caso con una comparativa anual de 4.5% la inflación. Eso quiere decir que por lo menos estaría yendo 1.5, aunque la realidad es que sería dentro de los expectativas que ha tenido el Banco de México, lo cual pues yo creo que es bastante bueno, ¿sí? Venimos de andar arrastrando una inflación que era alta y tratando de recortarlas, y se subieron tasas, y que bueno, ahora tengamos la expectativa de 7.25% de intereses o la tasa de interés en cuanto a la tasa de referencia, y solo un 4.5% anual de inflación. Yo creo que es algo positivo. O sea, al final del día hay que recordar de dónde venimos, ¿sí? Y no necesariamente a dónde queremos llegar en esa parte, porque todavía nos falta todavía unos ajustes para poder llegar hasta donde el Banco de México había pensado que se podían llevar estos números. También por otro lado, esta semana importante dentro de los mercados internacionales, se publica el seguimiento del desempeño de tecnologías y sobre todo las señales que va a estar mandando la Reserva Federal en cuanto la estabilidad que se va a tener, ¿no? La realidad es que son situaciones que ya se esperaban, o sea, no es algo sorpresivo, pero la realidad de las cosas es que yo creo que lo sorpresivo es que la economía mexicana todavía sigue dando signos de que las cosas van funcionando y que van funcionando bien todavía, ¿no? No como se había vaticinado, porque inicialmente, obviamente, con la ecuación Trump, todo apuntaba a que las cosas iban para mal, ¿no? Y sobre todo que se puso a tirar golpes y manoteos a todos lados, así literalmente a diestra y siniestra, pues no sabíamos si nos iba a tocar uno y qué tan fuerte iba a ser si nos tocaba, ¿no? Pero bueno, pues ya lo tenemos, ya de hecho tenemos el Buen Fin, que es de lo que vamos a estar hablando ahorita un poquito de esta... ¿cómo le podremos decir? Obviamente es promoción, pero ya casi es una tradición, ¿no? En México que desde que se instauró ya hace algunos añitos, y que esperaba obviamente pues incentivar la participación, sobre todo en tiendas mexicanas, particularmente en el caso de la frontera. Pues obviamente es importante porque se solía obviamente comprar todo en Estados Unidos. No digo que no se siga haciendo, pero pues por lo menos ya hay competencia fuerte en cuanto a la parte mexicana, ¿no? Y cómo va a estar funcionando. Entonces, acompáñenos, porque estos precisamente son las claves que vamos a estar viendo el día de hoy. Y pues bueno, sin otra ocasión, pues comenzamos, ¿no? Comenzamos con esto y comenzamos con el dólar. El dólar, si usted anda en la calle y está viendo las casas de cambio, pues se dará cuenta que el dólar relativamente pues bajó, ¿no? Está ahorita entre 19 pesos a la venta y 18 pesos a la compra. Bajó centavos, en realidad estaban 18.30, llegó, yo creo que lo más complicado, 18.50, y luego otra vez se tiene, pero pues está en la banda, ¿no? Está en la banda del 18 a 18.50, se ha mantenido así.
y vuelvo, o sea, insisto, o lo repito, contra todas las expectativas que indicaban que íbamos a tener el dólar hasta 20 pesos, ¿no? Que íbamos a cerrar. La realidad es que por lo menos en noviembre el dólar está hoy en día en 18 pesos a la compra, 19 pesos a la venta. Yo creo que es un buen signo, y entonces pues ya lo tenemos. Y pues bueno, empezamos, y sabe que quiero comentarle esta parte del Buen Fin, el Buen Fin. Le comentaba que es, vamos a decir, la semana importante para muchos comercios, y que se acerca ya en este fin, bueno, no directamente este fin de semana, estamos todavía algunos días, estamos a exactamente 8 días, no es directamente el fin de semana, pero es a 8 días de que comience este Buen Fin, y donde participan muchas tiendas. La realidad es que no todos los comercios participan, porque no es que estén obligados a hacerlo. Hay que recordar que fue una iniciativa, obviamente, de las cámaras junto con el gobierno federal, de colocar, pues vamos a verlo, de colocar un fin de semana especial donde todos ofrecieran a lo mejor un tipo de promociones. Hay que también ver que la principal promoción dentro del Buen Fin no es necesariamente los precios. Está muy complicado competir, sobre todo aquí en la frontera, contra los precios de Estados Unidos, concretamente una televisión, ¿no? Si quiere uno comparar los precios entre Estados Unidos y México por televisiones, pues sí nos damos cuenta que todavía nos queda un tramo, pero con lo que empezaron a competir, y parece que les fue muy bien hasta que se convirtió verdaderamente en una tradición, son los famosos meses sin intereses. Estos meses sin intereses que pues no buscan otra cosa más que incentivar precisamente las ventas, y que termina siendo pues un financiamiento, un tipo de financiamiento que, entiendo yo, las tiendas hacen a través de los bancos, porque los bancos les empiezan a pagar, vamos a decir, a las tiendas de poco a poco, y los que tienen que aguantar ahí el soporte de esa carga financiera, pues son las tiendas que participan en este tipo de promociones. Y la realidad de las cosas es que termina siendo muy atractivo. Y entonces este Buen Fin del 2025, pues vamos a ver qué expectativas es la que nos trae. Pero nos están mandando un corte, vamos a un corte comercial y regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya, continúen en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:16. ¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina? ¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso? Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables. Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan. Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti. Gobierno de México. En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad, con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores, y en caso de varones, cartilla militar liberada. Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctenos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banjico.org.mx. Te estamos esperando. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional. Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Gracias, mamá. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias. Gracias, abue. La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1 millón de 63 y 64 años. Gracias. Pronto la recibirán las de 60-62. Inscríbete. Gracias. Ubica tu módulo en bienestar.gov.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, antes de irnos al corte, a este primer corte, les hablaba precisamente de algunos datos que vamos a estar tocando el día de hoy respecto al Buen Fin. El Buen Fin, como ya les había dicho, bueno, pues es el fin más barato, es el fin de las expectativas altas en cuanto a los consumidores y también es un fin de semana que pues ya empieza a dejar de ser un fin de semana. Ya cumple esta promoción 15 años desde que se instauró dentro del comercio mexicano y este año en particular tiene la novedad que se va a extender por 5 días estas promociones. Van a ofrecer estas ofertas y promociones desde el jueves 13 de noviembre, que pues ya prácticamente sería de este jueves en 8, hasta el lunes 17 de noviembre, pues para darle, de acuerdo obviamente al gobierno federal, a darle mayor margen de participación a algunas instancias que van a estar pues obviamente pues permitiendo o promocionando algún tipo de ofertas, pero también aquí dentro de las ofertas o de las expectativas que se tienen con este Buen Fin es que se tiene una meta oficial en este 2025 de 200,000 millones de pesos en ventas, lo que pone obviamente la mesa en un juego con una competencia entre comercios que termina siendo pues bastante interesante y donde hay que decirlo, el único que sale ganando es el consumidor, ¿no? Porque hay más variedad de promociones y sobre todo más oportunidades para ahorrar, si eso es que en algún momento está en la mente de los consumidores, cosa que yo no veo porque en esos momentos van, consumen y lo último que tienen en mente es ahorrar, pero bueno, pues ahorrar a lo mejor en cuanto a costos, no necesariamente ahorrar dinero. Además, ahora tiene este año, el 2025, dado obviamente todo el contexto que hemos vivido en este mismo año a partir de estas promoción de los aranceles de Trump y todos estos vaivenes políticos, bueno, pues tiene la firme intención este Buen Fin de impulsar el consumo responsable a través de productos hechos en México, sobre todo que impulsen generación de nuevos empleos y pues la actividad más productiva del país. Pero hay que recordar que al menos en las ediciones pasadas nunca se había mencionado esto de hecho en México. Ya son situaciones que obviamente tratan de estar incluyendo y pues posicionando en la mente de los consumidores para al momento de hacer las compras consideren también el origen de los productos que están comprando, ¿no? Es interesante ver que obviamente entre los datos importantes que uno puede estar encontrando en los medios oficiales acerca de este Buen Fin, revela que la preferencia de los consumidores, y esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo leía, es que el 74% de los consumidores prefieren descuentos directos, mientras el 20% se inclinan por ofertas combinadas y solo el 2.9% gustan de los meses sin intereses. Y esto lo traigo a colación por lo que comentaba yo al principio del programa. Al menos aquí en el norte del país, una de las situaciones o de los ganchos más fuertes que tienen los comercios para poder pues hacer atractivas sus compras, piensen en las tiendas departamentales, particularmente pues las más grandes que tenemos en la ciudad, usted sabe a cuáles me refiero, que tienen ventas de noche y que esas ventas de noche pues se caracteriza pues que si bien los productos bajan de precio, la realidad es que el producto sigue estando en comparación a lo que se puede obtener en El Paso, sigue estando un poco alto, no definitivamente muy alto, pero sí hay una diferencia todavía, pues vamos a decir, si no queda igual, por lo menos un poquito más alto. Pero el gancho, el verdaderamente gancho que hace que la gente se arremoline en estos centros, en estas tiendas departamentales, es la promoción de meses sin intereses. Sin embargo, a nivel nacional, estos son los números. De acuerdo a la estadística que estaba presentando Profeco, el 74% de los consumidores preferían esos descuentos directos de los que estamos hablando y solo el 2.9% los meses sin intereses. Yo tendría ahí mis dudas y yo creo que tendríamos que a lo mejor hacer un estudio aquí en la frontera donde nos esté pues revelando
estos gustos que tienen los consumidores. Yo siento que sí hay una forma diferenciada en cuanto a la forma de comprar aquí del consumidor de la frontera contra el consumidor del interior del país, ¿no? Hay que recordar que al interior del país obviamente las cosas son más caras, no como las podríamos estar obteniendo aquí en la frontera o comprándolas en El Paso, por lo cual los patrones de consumo tienden a cambiar. Pero bueno, es algo que está en el aire, ¿no? O sea, al final del día estos son los datos que presentan y que yo no tendría por qué cuestionarlos. En realidad yo lo que pienso es que aquí tendríamos otra realidad o una realidad algo distinta. En este caso y en este año Profeco sacó un boletín donde dice que va a realizar un monitoreo a 334 centros comerciales y 50 lugares de alto consumo en torno a 480 productos, que esto con el propósito de verificar que no se simulen las ofertas o que existan estrategias engañosas por parte de los centros de consumo. Esto nos lo había comentado ya, y recuerdo, no necesariamente de este año, pero sí lo comentaba Luis Enrique Gutiérrez. Comentaba que él tenía la curiosidad de saber si realmente los centros comerciales no subían o tendían a subir los precios de alguno de sus productos para luego rebajarlos en el Buen Fin. Y él le llamaba la atención que le gustaba ir a las tiendas, no necesariamente a comprar, pero sí a revisar los precios. Yo creo que también sería interesante hacer ese ejercicio y revisar, porque al final Profeco no tienen forma de saber si un centro comercial una semana antes o si quiere, ahorita que son las vísperas, 8 días antes sube los precios para posteriormente bajarlos, porque realmente lo que va a estar vigilando Profeco es que si ofrecen un descuento del 20% de un producto, bueno, que se aplique ese 20%. Tal vez no esté revisando cuáles son los precios reales en otras épocas del año de esos productos, ¿no? Eso es lo que estaban comentando. Sí es interesante ver esto porque incluso se están generando expectativas, no solamente ya por el Buen Fin en la cuestión física, sino también el lunes entrante, empiezan también promociones en línea y sobre todo en este Buen Fin. La Asociación de Internet MX se sumó, ya que dicen que durante este mismo fin de semana, hay que recordar que ellos tienen su hot sale y las tienen en distintas etapas del año. No es usual que se junten el hot sale con el Buen Fin, y la razón es la siguiente. La asociación dice que el Buen Fin, en este caso, también tiene ofertas en línea o tienen ofertas de las tiendas en línea entre el 15 y el 20% de descuento para promocionar. Esto de verdad llama la atención porque si recuerda, estuvimos dando datos a lo largo del año acerca del comportamiento de las ventas de internet, particularmente en este hot sale, que son las ventas donde similar al Buen Fin, muchas empresas que venden a través del internet, pues ponen sus productos en algún tipo de descuento. Digo algún tipo de descuento porque no necesariamente es un descuento. Puede ser alguna promoción, puede ser que a lo mejor el segundo producto sea más barato, que regalen algo, no sé, pero algún tipo de atractivo para el consumidor. Y veíamos particularmente en el negocio del internet que las ventas y el patrón de consumo habían cambiado y habían migrado en gran medida al internet. De hecho, aquí tengo en la pantalla el 20º estudio sobre los hábitos de usuarios de internet, que pues sale este año, no necesariamente salió este mes, pero salió este año, acerca de los hábitos de consumo y de los usuarios de internet. Y llama la atención esto porque en realidad el número de internautas en México ha aumentado de una forma pues verdaderamente drástica, ¿no? O sea, es decir, estamos ya en estos momentos cubriendo el 85% de la población en cuanto a internet. O sea, es decir, en otros años el internet sabíamos que subía un 4.9, de repente subía un 5%, pero últimamente había tenido escalas de crecimiento. Por ejemplo, si tomamos
la escala del crecimiento del 2020 al 22, pues ya se había ido casi al doble, se había duplicado a un 9.3%. El caso es que pasamos de los 96.9 millones de internautas a los 101.9 millones que ya representan pues el 85% de la población mayor de 6 años en nuestro país, lo que convierte a México en un país muy atractivo para pues muchísimos negocios que se hacen en línea. Y ojo, cuando digo negocios en línea, no necesariamente son algún tipo de tienda en internet, también pueden ser muchas de las aplicaciones, como llámese YouTube, que están pagando a la mejor a las personas que generan contenido, a los generadores de contenido, y esto convierte a México en un país muy atractivo para colocar este tipo de contenidos. Pero bueno, se lo explico en un ratito porque nos están mandando a corte. Vamos a corte y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúen en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Son las 4:30. Indelec te invita a celebrar su Expo 35 aniversario este jueves 6 de noviembre de 10 a 5 en nuestra sucursal Las Torres. Disfruta de promociones, comida, talleres en electricidad y participa en la rifa de increíbles regalos. Podrás ganar paneles solares, herramientas y hasta un televisor de 55 pulgadas. Entrada gratis, te esperamos. Indelec, electricidad con calidad. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Bueno. ¿Sabías que el PT es la verdadera izquierda de México? Claro, fueron los primeros en apoyar a la 4T. Siempre proponen leyes en la educación gratuita. La salud. Los derechos de los trabajadores. Como la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Aprobaron en el Senado el aumento al salario mínimo. Y las vacaciones dignas. Siempre han apoyado a la 4T. Cuéntale a todo México. El PT es la 4T y la nueva esperanza del pueblo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. Le estaba comentando antes del corte que de estos reportes de internet, le estaba comentando de cómo ya México se está convirtiendo en un país, pues, con una mayoría, pues ya literalmente es una mayoría que tiene acceso a internet, no así cuando estábamos en la pandemia, ¿no? que como decía Luis, estábamos evidenciando nuestro propio subdesarrollo. Ahora pues ya tenemos un 85% de cobertura, y no necesariamente cobertura de usuarios, 85% de usuarios en internet, ¿no? Que pues ya nos convierte en un país pues de más de 100 millones de internautas, lo que hace que México sea atractivo pues no solamente para el comercio electrónico, sino también para todos esos generadores de contenido que si lo hacen en español, pues obviamente un mercado importantísimo es México, un mercado al cual pues puedes acceder a 100 millones de clics, que es muchísimo. Obviamente es poco probable que un generador de contenido alcance obviamente estos niveles de 100 millones a lo mejor de audiencia, pero pues con que tenga a lo mejor un 1, un 2 o siquiera hasta un 10% de ese mercado, pues tiene suficiente para obviamente convertirse en una persona que va a estar siendo muy bien pagada por parte de estos medios. Por eso es que si usted entra a YouTube, se va a encontrar videos que hablan maravillas de México, y que esos pleitos que se tienen a lo mejor de mexicanos contra peruanos, pues le estén dando el gane, y que no quieran nadie insultar a los mexicanos, porque en el momento que los insultan, pues la gente va a dejar de consumir esos productos o de verlos. Es común por eso encontrarse en YouTube
pues gente que está hablando de maravillas de México y que qué bonito es México y reaccionando a cuestiones de México, porque al final eso atrae al público mexicano, le genera simpatía, vamos a decir, al público mexicano, y hace que pues tengan mayor número de clics. Esa es la razón. Realmente representamos un mercado enorme, si lo pone en términos generales, nada más para que se dé una idea. Todo Argentina, si habláramos nada más de Argentina como país, son 40 millones de habitantes. Obviamente no todos tienen el acceso a internet, pero si tuvieran el mismo porcentaje que tenemos aquí en México, el 85%, pues imagínense de qué tamaño, cuántas veces estamos de tamaño en comparación con otros países que son relativamente grandes, ¿no? Obviamente el otro país en cuanto a Latinoamérica que pudiera ser más grande en tamaños, pues sería Brasil, pero pues es un mercado de una habla distinta del portugués, y por lo tanto en cuanto material obviamente de este tipo de redes, pues no se consideraría atractivo. Pero vamos a revisar estos datos del internet, que le digo que ahora que los entregaron, me llama mucho la atención realmente cómo es el crecimiento y cómo se tiene la distribución de los usuarios en cuanto a internet. En cuanto al género, seguimos igual que los otros años que se hicieron las encuestas. Está repartido casi equitativamente, es decir, poquito más hombres que mujeres. El 52% de los usuarios son hombres, y público femenino es el 48%. Esto llama la atención porque obviamente la población lo tenemos al revés. La población en el caso de México pues prácticamente son 98 hombres por cada 100 mujeres, o sea, está cargado un poco más hacia el sector femenino la población que tenemos. Y en el caso del internet, esta pequeña desviación que hay, pues es al revés, ¿no? En cuanto a los niveles socioeconómicos, llama la atención de verdad, y yo creo que es un fenómeno que se tendría que seguir de cerca, porque esto va a cambiar también los patrones de consumo en muchas de las redes sociales y de las empresas. Es que, por ejemplo, el sector más alto del nivel socioeconómico, que en marketing se le conoce como el AB, que es el sector más alto, solamente tiene un 9% de usuarios de internet. En realidad es muy bajo en relación a los demás. El siguiente nivel, que es el C+, solamente tiene un 13% de usuarios. Y luego, posteriormente, el C y el C-, o sea, es decir, son dos Cs los que juntaron, representan el 38%, y el nivel más bajo, el D y el E, concentran el 40% de usuarios de internet. No llama mucho la atención esta parte, en el sentido de que cuando uno revisa cómo está la distribución de los niveles socioeconómicos en México, pues nos damos cuenta que el nivel más abultado o más grande es el D, precisamente que también es el que ahora nos muestra que tiene el mayor porcentaje. Lo que ya llama la atención es que están cada vez consiguiendo mejor y más llaves de acceso los distintos niveles socioeconómicos al internet, cosa que es bastante buena, porque esto le abre oportunidades a distintos sectores, ya sea a negocios o a trabajos incluso, ¿no? Porque hoy en día ya también buscar un trabajo, pues obviamente no es hacerlo como se hacía anteriormente, de estar repartiendo currículums o hojas de vida en distintas empresas, sino que ya es más efectivo también por internet, ¿no? Incluso los reclutadores de muchas empresas pues ya solo toman en cuenta currículums que son a través de las redes, y esto pues obviamente al convertir usuarios de los niveles socioeconómicos más bajos, le abre una oportunidad increíble a estos niveles socioeconómicos. También le digo que cambiaría el perfil, porque piense que ahora este tipo de nivel va a estar consumiendo más cosas a través de internet, lo que abre el mercado y pues obviamente el abanico de oportunidades a través de estas tiendas de conveniencia, donde pues compran la tarjeta de crédito o hacen el pago para poder comprar su producto, y además ya tienen en algunos casos estas tiendas de conveniencia lugares para recibir también los paquetes, y esto genera obviamente dinamismo en el comercio para ambos lados, tanto como para el que compra como para el que vende. En este caso en particular también para el intermediario, que va a convertir la parte digital en físico, estas tiendas de conveniencia, donde también van a llevar obviamente algún tipo de utilidad. Yo creo que al final del día esto es algo positivo y que bueno,
se va ya conformando gracias a través de estas tecnologías. En cuanto a la ubicación geográfica del Internet, y para que se dé una idea, Chihuahua ocupamos el 9º lugar en cuanto mayor número de internautas, y esto porque cubrimos el 3.5% del total de los internautas en el país, más en particular Ciudad Juárez. O sea, en los municipios más grandes, obviamente, de la entidad, son los que tienen mayor número de internautas. En este caso, por mucho, es Juárez el que se lleva el porcentaje más alto en relación al estado de Chihuahua. En todo el estado representa el 3.5% de las conexiones. La Ciudad de México, no es sorpresa, tiene el 14% de las conexiones a Internet, y le sigue el Estado de México y Nuevo León. El cuarto es Jalisco, digo, no hay ninguna sorpresa, son los estados más grandes o los que tienen las concentraciones en cuanto a la población más grandes del país. Esto es lo que tiene. Lo que sí llama la atención es los usuarios en cuanto a las generaciones, porque aquí se está marcando ya una tendencia que no teníamos hace 3 años, y es esta famosa generación Z, que son pues ya los jóvenes entre 12 y ya hasta 27 años, aunque se me hace un poquito alto, sería 12, a lo mejor hasta 22, 23 años la generación Z, pero algunos autores la incluyen de 12 años a 27 años. Ellos son los que ocupan actualmente el porcentaje más grande en cuanto a usuarios de Internet, con el 31%. Los millennials, que siempre fueron vilipendiados por otras generaciones y que ahora pues le echan toda la culpa también a la generación Z de todos sus males, ¿no? De todo lo que ocurre, así como alguna vez ellos fueron objeto a lo mejor de ese maltrato, y entiéndase maltrato entre comillas, de la generación X que le antecedió, porque todo responsabilizaban a los millennials. Bueno, los millennials tienen el 28% en cuanto usuarios de Internet. La generación X, que es la de 44 y 59 años, solamente tienen el 24%, y bueno, de ahí en adelante ya baby boomers entre 60, 78 y más años, pues solamente cubren un 17%. Entonces realmente se concentra en estas generaciones, en los que tienen 44 a 59 años, de 28 a 43 y de 12 a 27, pero particularmente en los más jóvenes, los que tienen mayor tasa de uso en Internet. Y hablando de esa tasa de uso, quería compartirles esta parte del tiempo promedio de conexión a Internet, porque cuando uno lee estos reportes me traía a la mente o me recordaba cuando estaba chico y la mamá de uno, o sea, no sé si solamente a mí, me recriminaba que pasaba muchas horas frente a la televisión. Eso es lo que al menos mi generación siempre sufrimos, nos decían todas las mamás, que pasamos mucho tiempo en la televisión. Aquí en este caso, este reporte que entregan de usuarios de Internet y de las conductas, el tiempo promedio de conexión al día de Internet de los más jóvenes, o sea, es decir, de la generación Z, son cerca de las 9 horas en Internet. O sea, lo que realmente nos decían las mamás que nos pasamos en la tele, que pasamos más de 5 horas en la tele, bueno, pues resulta que el 39% de los usuarios de Internet, y obviamente hay también otras generaciones, pero la que predomina definitivamente es los millennials y la generación Z. Son los que pasan más tiempo, más de 9 horas en Internet. De 7 a 9 horas lo ocupan el 22% de la población, que son las más grandes, y aquí en este caso lo dominan de 7 a 9 horas los baby boomers y la generación X. Aquí está muy parejo, hay que decirlo, no hay nada que sobresalga, pero llama la atención en el caso de la generación X que sí pasa un tiempo importante también, con más de 9 horas y entre 7 y 9 horas, pero asumo yo, por los patrones que se ven en las conductas
las distribuciones que sean por cuestiones de trabajo. No quiero decir que la generación Z no tenga las mismas condiciones, pero sí es notable que hubo un incremento en el tiempo promedio de conexión de internet respecto a los otros años. Los usuarios que están conectados 9 horas o más se elevó más de 11 puntos porcentuales en relación al estudio pasado, ¿no? También los que pasaban de 7 a 9 horas subieron 6.4 puntos, casi 6.5, y ahora representan el 22%. Y por otro lado, en sentido inversamente proporcional, se encuentra que los usuarios conectados de 1 a 3 horas disminuyeron 5.2, o sea, realmente bajaron. Pero lo curioso es que de los usuarios que dijeron que nada más pasaban de 1 a 3 horas diarias, no hay ninguno que sea de la generación millennial. O sea, realmente los millennials son los que tienen el mayor uso intensivo en todos los consumos de internet. Y es entendible, porque de estas generaciones, los que prácticamente ya nacieron con el internet y con la computadora, que no son migrantes, son los millennials y la generación Z. En el caso de mi generación, pues nosotros migramos, pasamos de tener una televisión a tener de repente una computadora, y de repente esa computadora se conectaba, ¿se acuerda usted?, con un teléfono, y luego ya también nos tocaba que nos estuvieran gritando en la casa que nos desconectáramos de internet porque querían llamar y no podían llamar, ¿no? Y obviamente esas cosas se lo cuentan uno a los millennials o a la generación Z y no saben de lo que le están hablando. Ese es más o menos el consumo que se va teniendo. Ahora, en este caso, hablando de los millennials y recalcando un poquito lo que decía, el 54% de esta generación mantiene la conectividad, le digo, de más de 9 horas, separándose notablemente de la generación X, que representa el 37%, y de la generación Z, que son los segundos que también más utilizan el internet. Los baby boomers, pues prácticamente, yo creo que nada más para pagar sus impuestos. Los que pagan impuestos y no más, no están teniendo. Y sobresale, pues, que obviamente las generaciones más jóvenes no aparecen representadas cuando hablamos del uso menos intensivo, o sea, es decir, de menos de 1 a 3 horas diarias. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos para ver qué actividades es la que realiza la gente a través de internet. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:46. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este martes escuches Enigma 1300, donde te estaremos presentando nuestra galería del horror. En esta ocasión vamos a hablarte acerca de asesinatos familiares. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. Indelec te invita a celebrar su Expo 35 aniversario este jueves 6 de noviembre de 10 a 5 en nuestra sucursal Las Torres. Disfruta de promociones, comida, talleres en electricidad y participa en la rifa de increíbles regalos. Podrás ganar paneles solares, herramientas y hasta un televisor de 55 pulgadas. Entrada gratis, te esperamos. Indelec, electricidad con calidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios y le comentaba antes de irnos al corte, pues acerca de las conductas o de los hábitos en el consumo del internet en cuanto a los mexicanos, y pues habíamos visto que hay dos generaciones particulares que tienen un uso intensivo del internet. Yo no sé el día que se les acabe el internet qué van a hacer. Se darán cuenta que a lo mejor dentro de sus casas existen familiares con los que pueden platicar o pueden estar tal vez no solamente charlando, sino también jugando juegos de mesa o qué sé yo, otras actividades distintas al internet. Entonces, a diferencia del año pasado, la actividad principal
de los usuarios de Internet se concentró en enviar mensajes por aplicaciones de mensajería instantánea. Ya ahorita vamos a ver qué tipo de mensajería es la que están utilizando. Y presentaron un incremento más o menos de 18 puntos porcentuales, pasando del 69.5 al 88%. Prácticamente es la actividad que más se utiliza con el Internet, que es mandar mensajes, ¿no? En el año pasado el acceso a redes sociales y plataformas ocupó el primer lugar. Entonces fíjese cómo ya cambió un poquito el consumo, el patrón de consumo. Este año el uso de redes sociales pues mostró una disminución de un 6%, dejándolo en el 79%. Ya en realidad la primera actividad es enviar mensajes, pero la segunda actividad más importante, o sea, es decir, el 80% en lo cual se centra el uso del Internet de los mexicanos es realizar actividades laborales. Definitivamente el Internet ya es una herramienta que llegó para quedarse y difícilmente creo que vayan a cambiar estas situaciones. Yo creo que si cambia, pues habría un cambio completamente tanto en los patrones de conductas, también en los patrones sociales, en los patrones a lo mejor también de compras y incluso hasta en la propia economía, ¿no? Por eso es importante. También el 77% es el correo electrónico. Llama también la atención esto del correo electrónico, porque de ser una actividad que hace 10 o 15 años era una de las más importantes, ahora ya bajó en esos puntos, porque pues la mensajería instantánea se convierte en la reina de los usuarios de Internet. Por otro lado, las operaciones bancarias y las transferencias se incrementaron de un 61% al 72%. Yo creo que esta es una muy buena noticia, porque nos habla pues de bancarización, nos habla de inclusión financiera en muchos casos. Esperemos que así sea, porque hay que recordar que la mayor parte de las conexiones de Internet es dentro de las ciudades grandes y no necesariamente en las pequeñas poblaciones, que es donde yo creo que hay una oportunidad muy grande, dado las bondades que ofrece el Internet, que se tengan. Pero la realidad es que pasaron cada vez a ser más utilizadas, de ese miedo inicial que tenían de meter tarjetas de crédito a lo mejor en transacciones, o hacer algún tipo de depósito, o hacer transferencias, y que la gente dudaba de que realmente fueran aplicaciones robustas, y que si hubiera algún problema pues nunca se pudiera solucionar. Bueno, pues eso ya vemos que gradualmente va cambiando. Otra cosa que subió, y esto pues yo no sé qué pensar, son las operaciones de compra y venta de criptomonedas en México, y sigue aumentando. Pasaron de un 4% que era el año pasado, ahora al 8% que se tiene. Hay que recordar que es de las actividades menos utilizadas en el Internet en México. O sea, es decir, ocupa prácticamente el último lugar, pero lo menciono porque tuvo un crecimiento en relación al año pasado, y esto pues obviamente es de llamar la atención, pues pudiera estar generando cada vez mayores atractivos, particularmente en las nuevas generaciones. Yo creo que es poco común que pues, los más grandes empiecen a hacer uso de estos activos financieros, estos activos virtuales, porque pues, los percibimos un poco más riesgosos, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado ya hace muchísimo tiempo. También ha habido gente que nos explica que se ha metido a esto, y obviamente también entendemos que seguramente hay un futuro, y un futuro muy promisorio para esto de las criptomonedas, pero pues también reconocemos que, por lo menos en mi caso, pues que no es lo mío, ¿no? Que no es para mí. Yo soy de corazón muy débil en ese sentido. No soportaría estar poniendo dinero y ver cómo se hace chiquito y chiquito y chiquito a lo largo del tiempo, esperando que un día pues me convierta en millonario con esa inversión, ¿no? Entonces tal vez no soy yo esa persona, pero estoy seguro que conforme pasen los años, la gente va a empezar a cambiar esos patrones, y seguramente también las criptomonedas cambiarán un poco su utilización y su forma de uso, ¿no? En este mismo sentido, también quisiera hablar de los riesgos que le preocupan a los usuarios al momento de navegar en Internet. Y hay que recordar que también cambiaron estos patrones. Yo le comentaba la otra vez
aquí precisamente en el radio, que hay que entender que estamos viviendo otros tiempos, que si estamos creyendo que estamos viviendo todavía en el 2015 o en el 2010, realmente el mundo cambió y cambió drásticamente. Probablemente, como vamos a bordo de ese mundo, no nos hemos dado cuenta que también nosotros cambiamos y que esos patrones que estábamos acostumbrados pues simplemente ya no existen. Y le decía yo esto porque cuando uno anda en la calle, pues hay que pensar que difícilmente hoy te va a salir ya un ladrón que quiera robarte la cartera. Sí, como a lo mejor hace 10 años tenía que andarse uno cuidando porque te pudieran robar en la calle, ¿no? Hoy en día, si se va a presentar ese robo, no se va a presentar a través de un ladrón queriendo tu cartera, porque además hay que decirlo, probablemente no traigas nada porque solamente traigas tarjetas. Lo que se va a hacer ahora es riesgos asociados precisamente al uso de internet o de cualquier otra aplicación que pudieran estar robando tu identidad y a través de este robo de identidad generar pues el daño, ¿no?, que anteriormente se hacía con ese ladrón que robaba la cartera. Y aquí el riesgo que más preocupa a los usuarios es el robo de datos personales en un 82%. El segundo riesgo que más le preocupa es ser víctima de fraude en un 67%. Y el tercero es invasión a su privacidad. Ahí tristemente hay que decirle que si le preocupa la invasión a su privacidad, pues todos los días le están invadiendo su privacidad a través de muchísimas aplicaciones que trae en su teléfono. Entonces yo creo que también tendremos que empezar a acostumbrarnos a que pues habrá situaciones que no podemos evitar esa invasión a la privacidad, pero pues hay de invasiones a la privacidad a invasiones, ¿sí? Hay unas que son muy sutiles y que nada más están viendo a la mejor qué compraste o qué periódico leíste, a otras que te estén marcando todo el día y a otras donde a la mejor te genere un rastro y de ahí empiecen a mandarte información, sobre todo para posibles fraudes. Últimamente ha estado un fraude que mandan de Spotify, supuestamente, alegando que no se pudo cobrar a lo mejor tu membresía de esta aplicación, y entonces te piden que entres de nuevo a un link para que cargues de nuevo los datos y te puedan cobrar. Obviamente pues es una especie de phishing donde uno mismo va a entregar la información a través de un link falso, ¿no? Entonces sí hay que estar muy atentos porque definitivamente este incremento de uso de internet pues trae muchos beneficios, pero también trae muchos riesgos, y sobre todo porque esta encuesta nos dice que hay un incremento notable en el miedo a ser víctima de fraude y que subió del 52.3% al 67%. Esto quiere decir que la gente de alguna manera se ha enterado de otros fraudes y teme que también le pudiera ocurrir a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un panorama general acerca de estos patrones de uso de internet, que yo creo que es interesante verlo porque podría estar a lo mejor incentivando a algunas personas a incursionar ya en el comercio electrónico. Si tiene su tienda física, cómo puede digitalizarla y cómo puede entrar para acceder cada vez a mayor número de clientes que van a estar en distintas partes del mundo. En este caso, hasta para los fraudes se hizo internacional la oferta, ¿no? O sea, ya prácticamente pueden robar en cualquier lugar, no necesariamente ya no tienen que pertenecer a tu propio país. Y bueno, pues con esto llegamos prácticamente al final del programa. Se nos acabaron los minutos, ya estamos próximos de las 5 de la tarde y pues no me resta más que agradecerle obviamente su compañía, su amable atención a través de estos 60 minutos donde estuvimos platicando de esto del Buen Fin y sobre todo de los hábitos de consumo en el internet de los mexicanos y cómo ya ha ido creciendo este mercado a través de los millones literalmente de usuarios que tenemos en México. Pues bueno, me despido, mi nombre es Manuel García y lo invito a que el día de mañana de 4 a 5 visite aquí en la estación, también a través de las redes sociales lo puede hacer o a través obviamente del espectro radial, donde Alejandro Sandoval va a estar pues comunicando las noticias más relevantes y esté atento también el jueves, donde pues la noticia principal va a ser si Banxico o el Banco de México baja la tasa o esos famosos .25 o los puntos base que pretende bajar o que se espera que baje, ¿no? Yo prácticamente no tengo duda, pero pues nunca falta. Pues bueno, pues muchísimas gracias por el espacio y nos escuchamos la próxima semana.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.